Muy bienvenidos a todos a Comprensión de los Tiempos. Continuamos con las enseñanzas del pastor Arturo del factor H. En esta ocasión es la sesión número 2. Y este es, en mi opinión, una de las sesiones o una de las enseñanzas más importantes que nos enseñan a estudiar la Biblia, a sacar el contenido y el significado y la aplicación para la vida. Entonces, agradecemos al pastor Arturo por su tiempo y por estas enseñanzas. Y vamos a orar para comenzar este día y comenzar esta sesión y que Dios nos guíe, que Dios hable a nuestros corazones y que Dios, el Espíritu Santo, nos enseñe y continúe enseñando a estudiar su palabra. Y no solamente es estudiarla intelectualmente, pero que el Espíritu Santo revele a nuestras vidas y a nuestros corazones para que haya no solamente en un aprendizaje, pero una transformación en nuestras propias vidas con lo que vamos aprendiendo. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tenemos y la libertad que aún tenemos para escuchar y para estudiar y para exponer tu palabra. En esta mañana nos encomendamos en tus manos, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y nos ayude a aprender, a seguir aprendiendo, a estudiar tu palabra, a aprenderla, a descubrir y sobre todo, Señor, a aprender a tener un corazón abierto para la revelación que tu Santo Espíritu quiere dar a nuestras vidas. Bendice al hermano Arturo y pedimos, Señor, que también bendigas a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Arturo, bienvenido y adelante. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Qué privilegio, qué presentación. Muchas gracias y muy emocionado de nuevamente estar en este ministerio Comprensión de los Tiempos Actuales. Y anticipamos que vienen todavía cosas muy interesantes. Estamos trabajando para ello, así que atento a lo que viene. Pero estamos acá para concentrarnos en la hermenéutica 2, factor H2, donde veremos algunos textos y cómo usar los 10 principios orientadores para el estudio de la Biblia. Entonces déjame hacer un recuento como dónde se ubica la hermenéutica. Primero que todo tenemos en el escritorio con nuestra Biblia y con algunos recursos que Dios nos ha dado como diccionario bíblico, manuales bíblicos, bueno, las ayudas alrededor de la Biblia que nos ayudan a lo que se ha denominado exégesis, que es un estudio profundo acerca de todos los contextos históricos, sociales, geográficos, culturales en los que la Biblia fue escrita, los textos fueron escritos. Tienes que recordar que el estudio de la Biblia es súper apasionante. La Biblia es la palabra de Dios escrita en el lenguaje de los hombres. Fue más o menos llevada a cabo durante unos 1500 años. Diferentes escritores, 40 escritores conocidos de todas las clases sociales, profesiones, trasfondos. Tiene muchos géneros literarios. Y así podría yo seguir mostrándote tantas características de este libro que no solamente es muy interesante en su lectura y en su estudio, sino que además por ser la palabra de Dios ha transformado mi vida, transforma las vidas de las personas. Es el único libro que tiene la inspiración del Espíritu Santo. A veces tenemos que dejar los libros que estamos leyendo, tanta literatura buena que sale, tantos artículos, videos, podcasts, conferencias, bueno, tanta cosa. Y en alguna temporada deberíamos volver al libro y dejar que Él nuevamente nos hable, nos enseñe, nos inspire, nos transforme. Te animo a eso. Y es tan poderoso. Mira, he leído textos de la Biblia en los Evangelios, por ejemplo, que fueron los primeros textos en mi vida cristiana. Mi líder cristiano, el que me discipulaba, me enseñaba a leer la Biblia. A uno le tienen que ayudar en eso. Y me decía, vamos a leer Mateo, vamos a leer Marcos, vamos a leer Juan.
y me ponían retos de capítulos y de Biblia, y luego este hombre se sentaba conmigo a decirme, bueno, leíste los 10 capítulos, eran que me tocaba leer cuando me iba a encontrar con él, y luego tienes alguna pregunta. Obvio yo tenía preguntas, pero mejor dicho, no alcanzaba el tiempo. Él decía, bueno, vamos a seguir después las preguntas, pero léase otros 10. Él le daba más énfasis a que yo leyera, a que él respondiera todas las preguntas que yo podía tener. Y me animó mucho a siempre estar ahí. Y recuerdo textos muy intrigantes para mí, muy desafiantes, y la verdad es que a lo largo de mi vida cristiana, ya décadas de cristiano, vuelvo a leer esos textos y Dios sigue hablando conmigo. Entonces, no puedes perderte el profundizar, el hacer parte de la comunidad del libro y de permitir que el Espíritu Santo siga tocando tu vida, enseñándote y transformándote cada día, lo que nadie puede hacer, lo que ninguna otro libro, ninguna conferencia, nadie más puede hacer, lo hace Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra para nosotros. Y por eso todos los cristianos deberían hacer un esfuerzo por aprender qué es la exégesis, cómo interpretar correctamente la Biblia y, por supuesto, algunas técnicas para comunicar la palabra de Dios. Esto no debería ser solo la tarea de los predicadores o los pastores o los consejeros, debería ser la tarea de cada uno en la iglesia que ama la palabra de Dios. La exégesis es una palabra que suena muy académica, pero es sencillamente conocer eso. Cuando yo estudiaba, hace años, en los 80 me convertí, no había celulares, no había internet, no había computadores personales. Bueno, eso era un mundo, algunos jóvenes no saben cómo vivíamos en esos días, pero lo hacíamos. Entonces, por ejemplo, leía uno el Salmo y decía que el Salmo 133, ¿se acuerdan? Que es como el rocío del Hermón que cae. O cuando Jesús habló acerca de las rosas, que ni Salomón se vestía como esas rosas allá en Sarón. Y bueno, muchas imágenes. Nos tocaba ir a unos libros que se llamaban manuales bíblicos, donde tenían las fotos del monte, las fotos de las flores, de los lirios del valle, había fotos y entonces uno veía las fotos. Hoy con el internet usted ya pone lirios del valle y ya le salen miles de fotos de cómo se ven esas flores sin necesidad de ir a Israel o por ahí en esos valles. Hay mucho para estudiar la exégesis y ustedes lo están viendo en comprensión de los tiempos. Ahora vamos a la hermenéutica. Empezamos con Génesis y ahora nos vamos hacia el libro de Apocalipsis. Y yo escogí uno de los textos que tiene muchas figuras, pero que nos deja hacer como un buen trabajo hoy para ver los 10 principios orientadores para el estudio de la Biblia. Esto es lo que pasa como en el estudio personal, cuando tú estás leyendo tu Biblia y ya has hecho una exégesis, o sea, entonces ya sabes quién escribió el libro de Apocalipsis, cuándo se escribió, para quién iba dirigido, cuál era la intención del autor, qué elementos había en su momento que él escribe. Tienes que recordar del libro de Apocalipsis que Dios le dice, te voy a mostrar los temas de los últimos tiempos, no se lo voy a leer o a contar, sino a mostrar, era a través de visiones. Entonces, pues Juan, quien es el autor de este libro, veía el futuro, veía cosas que iban a pasar, veía con revelación lo que Dios le quería mostrar, pero él tenía que escribir esas revelaciones con elementos del primer siglo, con elementos que podía tener en su estudio, en su mente. Obviamente los judíos tenían una gran fascinación por los tiempos proféticos y ellos desde muy niños les enseñaban las profecías de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, del profeta Isaías.
y especialmente los sucesos que tenían que ver con los tiempos futuros, con los tiempos finales. Entonces Juan era uno que tenía estas grabado en su mente, estas profecías, y desde este contexto profético del Antiguo Testamento, más los elementos que él conocía en su primer siglo, podía escribir algunas de las visiones que Dios le mostraba acerca de los últimos tiempos. Y por eso es un libro que tiene muchos símbolos, porque él usa elementos del primer siglo para describir elementos de, por ejemplo, siglo XX. Y eso es un reto, si usted se ubica ahí, mejor dicho. Entonces, para no adelantarme, esta es como la exégesis, tiene muchos elementos del Antiguo Testamento y su profecía. No hay que descuidar a la profecía de Daniel, a la profecía de Jeremías, la profecía de Ezequiel. No hay que descuidar eso, eso es exégesis. Se escribe a través de visiones que Juan tiene exiliado en una isla. Se escribe terminando el primer siglo, eso es exégesis. Se escribe dentro de un contexto donde hay pues pocos elementos de conocimiento del mundo completo, solamente se tiene un panorama geográfico muy pequeño. Entonces desde ahí se escribe el Apocalipsis. Y esto para afirmar una vez más que el autor de la Biblia es Dios. O sea, mejor dicho, era muy difícil que un hombre pudiera tener esta capacidad para idear todo esto dentro de este libro. Los autores de libros fantásticos no logran alcanzar a la revelación que Dios le da a Juan, y por eso con toda seguridad decimos que este libro lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y el autor de la Biblia es Dios. Y es en este libro, Juan comienza diciendo, como parte de la exégesis que así hacemos, como parte del contexto, dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces este libro también se escribió para que tú seas bendecido. Y eso me emociona cuando leemos algo del Apocalipsis. Cuando yo leo, cuando alguien lo escucha, somos bendecidos. Y más bendecidos si obedecemos lo que dice. Es el único libro que empieza con una promesa de que solo por escucharlo somos bendecidos. Y eso es interesante. Y yo creo que Dios, que conoce al ser humano, dejó esto claramente aquí porque algunos piensan que los eventos futuros causan miedo, causan como emociones contrarias, de miedo, de angustia, de preocupación. Y yo creo que cuando tú lees las palabras de la profecía, deberías tener paz, bendición y reconocer que hay un Dios que lo sabe todo. Ahora, déjame compartir mi pantalla para que tú veas en mi pantalla los 10 principios orientadores para el estudio de la Biblia, y vamos a irnos al Apocalipsis capítulo 12, donde vamos a ir en este capítulo desarrollando los 10 principios orientadores para el estudio de la Biblia. Hasta aquí recuerda que no estamos buscando un texto para predicar, estamos buscando un texto para ser bendecidos, para interpretarlo para nosotros, para saber lo que Dios quiere que hoy en el siglo XXI, nosotros podamos vivir. Entonces, el primer principio orientador es el tema histórico. El histórico debe interpretarse teniendo en cuenta el entorno histórico y cultural. Y ya
Vimos la exégesis y dejamos esto acá un poco. Claro. Ahora, también en el número 2 dice, reviva, intente verse a sí mismo como parte de los eventos bíblicos. Entonces, en el capítulo 12 del, del Apocalipsis, empieza diciendo Juan, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia. Vi en el cielo. Entonces, cuando tú comienzas el capítulo 12 y Juan diciendo que él fue testigo, revivir esto, intentar verse como parte de los eventos bíblicos, es como verse como Juan viendo la imagen, la visión que él tenía acá. Una mujer vestida de sol. Otro suceso importante, vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas. Entonces él está siendo un testigo de una visión. Y cuando entramos en el principio orientador, tratamos de ubicarnos como Juan, siendo testigos de estas visiones. Algunos hermanos en la iglesia reportan que han tenido como visión. Yo recuerdo en algunos servicios, recientemente en un servicio en la iglesia, alguien decía, yo recibí de Dios como una visión y contaba como lo que veía siendo un testigo y yo pues trataba de verme ahí como igual viendo esta imagen. Cuando leo el Apocalipsis 12 trato de imaginarme como Juan viendo todo, la mujer, el dragón, bueno, todas estas cosas que veía Juan. Eso es revivir. Es un poco más difícil en la profecía, aquí, o sea, que en lo narrativo, en lo que es el género literario narrativo como libros históricos, como los evangelios, pues es más fácil revivir la historia, es más fácil verse a uno mismo allá en el evento. En la profecía es un poco más difícil porque el profeta sencillamente recibe de Dios o una visión o una palabra, a veces ve tiene una analogía y la presenta. Entonces, revivir no es como uno de los principios orientadores más fáciles y el más limitado cuando se trata de la profecía. Pero hay más aquí en estos géneros. Mira entonces el contexto. Un texto sin su contexto puede ser un pretexto para cualquier cosa. Entonces hay que mirar en qué contexto se encuentra todo este libro. Y aquí es donde nos ayuda este libro que se llama La lectura eficaz de la Biblia, y nos ayudan otros recursos para mirar, bueno, en qué está escrito. Hay que recordar que el libro de Apocalipsis, pues es un libro profético, tiene un contexto profético, está escrito desde un género literario que nosotros llamamos la profecía. La profecía en su contexto tiene que ver con eventos que ocurren hacia el futuro. Entonces, nuestro privilegio, hermanos, de verdad, siglo XXI, es que algunas cosas que Juan dijo en el siglo primero, nosotros las podemos ver cumplidas a través de la historia de la humanidad de los siglos anteriores a nosotros. Ese es un privilegio, esa es una oportunidad única que estamos viviendo hoy, cosas que la profecía ya dijo. Les voy a dar un ejemplo. En la profecía claramente se establecía en el año 100 que Israel eh, pues iba a desaparecer y que luego iba a volver. Pero en el año 100, o sea, tenían digamos, profecías de Daniel, en Jeremías, Antiguo Testamento, pero Juan en el año 100 ya habían experimentado la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70 habían experimentado
que se había destruido el templo, que Roma había destruido muchos edificios importantes, que gente venía a ocupar grandes porciones de territorio de Israel y que básicamente Israel, como era conocida, había sido eh, pues destruida. Y la profecía ahora tenía que ver con que Israel volvería a ser nación, volvería a ser juntada. Y bueno, ese es el contexto. Pasan 20 siglos y se cumple la profecía hasta el siglo XX. eh, y ahí volvemos a ver el Estado de Israel. Entonces, este es el contexto en el que se escribe la profecía. Nuestro privilegio, ver qué cosas ya se cumplieron. Y entonces digamos, reto, desafío como creyentes es creer que lo que aún no se ha cumplido, pues se va a cumplir. O sea, un estudioso del Apocalipsis decía que más o menos se han cumplido un 90 y 95% de la profecía, que queda solo por cumplirse como un 5%. ¿Seríamos la generación que veremos más profecías cumplidas? Bueno, yo lo anhelo, yo oro por eso, pero ahí está. Ese es el contexto en el que se escribe. Entonces, tienes que darte cuenta que hoy ya cuando leemos, algunas cosas ya se han cumplido. Y otra cosa, muy importante cuando haces interpretación bíblica. Este libro, de la Biblia, y el último libro que se escribió de la Biblia, el Apocalipsis, cerca del año 100, ha acompañado a la iglesia desde ese día hasta ahora. O sea, si alguien viene y dice hoy que ha recibido una super revelación de Dios con una interpretación nueva y única de la palabra de Dios y que ningún cristiano durante 20 siglos logró ver eso, pues uno ya está muy nervioso oyendo esas palabras, porque es que la Biblia ha acompañado a la comunidad cristiana, a creyentes, 20 siglos desde que se escribió el último libro. O sea, el Apocalipsis ha acompañado a la iglesia por 20 siglos. Y entonces, pues, muchos cristianos ya han hecho interpretación y sobre esa interpretación nosotros construimos, miramos, oramos, aplicamos, pero ya mucho de la interpretación bíblica y especialmente de los pasajes más complejos, ya Dios ha dado luz a su iglesia en cada tiempo, porque Dios se relaciona con su iglesia en cada generación, en cada tiempo. Y ellos leen la Biblia, estudian la Biblia, escriben sobre la Biblia y nosotros pues ya tenemos otro privilegio y es que podemos ver lo que se ha compilado por mucho tiempo. Algunas ideas que no procedieron, otras que sí procedieron y que nos bendicen hasta el día de hoy. Entonces hay que acercarnos con humildad, entendiendo que no somos los únicos, sino que Dios tiene un trato con sus hijos, su iglesia, a través de los siglos. Ahora, vamos al siguiente principio orientador que se llama literalidad. Entonces aquí viene, si el texto tiene sentido literal, pues no le busque un significado figurativo. Y el número 5, claridad. No busques significados ocultos o místicos, diga lo que el texto dice. Entonces son dos que van muy cercas. Si la Biblia lo habla literal, déjelo literal. No le busque símbolos. Y prefiera siempre la claridad, no se meta a entrar en temas ocultos o místicos o para parecer un poco más estudioso, meternos como a decir que esto significa algo. A veces la profecía del Apocalipsis debe tratarse como las parábolas, que no se trata de que cada elemento allí tiene un significado, se trata de que hay un solo significado que puede proveer múltiples aplicaciones. Y a veces la parábola y la profecía en todos los detalles sencillamente está es haciendo que la historia tenga mayor sentido para los que escuchen. Entonces, en el Apocalipsis 12 dice,
vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces, literalidad y claridad. Entonces, primero, ¿tiene sentido literal? Pues, ¿qué crees? No tiene sentido literal. O sea, aquí estamos hablando de una mujer parada sobre la luna, 2 estrellas. No, esto no es literal, esto es una figura. Aquí está hablando de un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Bueno, ¿es literal? ¿Hay dragones? No hay dragones, es una figura. Ahora recuerda, ¿qué vio Juan? Y así no lo describe. Juan vio algo que le pareció un dragón y lo escribe. Entonces, no podemos empezar el Apocalipsis 12 solamente pensando que tiene un sentido literal. Este principio orientador nos dice que no tiene un sentido literal y que entonces necesitamos encontrar un significado figurativo. Pero no olvides la claridad. Este significado figurativo no es algo místico, ni oculto, ni algo que el texto no aclare en sí mismo. Entonces, recuerda este principio orientador número 6, la Biblia se interpreta y se explica mejor a sí mismo. Principio orientador número 6, la Biblia se interpreta y se explica mejor a sí mismo. Entonces, ¿cómo nos acercamos acá? Bueno, aquí dice entonces, versículo 7, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y ahora entonces tenemos una interpretación de la misma Biblia de a qué se refiere cuando habla del dragón. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla del dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos? ¿A quién se refiere? La Biblia misma dice que ese dragón es la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Entonces, ahora tienes una imagen, un símbolo, no es literal, pero la claridad en la Biblia está porque ella misma interpreta que este dragón es Satanás, una persona que Dios creó, un ángel que Dios creó, un ángel que Dios creó y que tiene características y atributos personales. Y la Biblia menciona a otro aquí, ángel llamado Miguel, y que hubo esta confrontación, y ahí es cuando vemos que esta parte, esta confrontación entre Miguel, un ángel creado por Dios, y este dragón, Satanás o serpiente antigua o diablo engañador, que existe, que es real, que fue creado por Dios, este ángel que se reveló en esta confrontación, en esta pelea, pues fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles.
Esto no está ocurriendo antes de la creación de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque también tú puedes leer pasajes de confrontación de este dragón, de esta serpiente antigua, de este diablo, de este Satanás engañador. Usted escucha palabras de Jesús que dicen, vi cómo caía como rayo. Y palabras de profeta como Ezequiel, que dice, es que hubo una confrontación, él se rebeló, él quiso ser como Dios y fue desterrado. Pero esas palabras de Ezequiel tienen que ver con antes de la creación del hombre. Y luego como serpiente engaña a los primeros humanos. Pero aquí es otra confrontación, es otra etapa, otra historia. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí ya habla de la mujer sobre la luna con 12 estrellas que da a luz un hijo. Y entonces se está hablando desde Israel. ¿Cómo sabemos que es Israel? La Biblia se interpreta a sí mismo, pero ahora ya no está en el mismo texto, ahora hay que ir a otros textos y esto es por eso cuando usted es lector de Biblia, ávido lector de Biblia, de toda la Biblia, el Espíritu Santo ahí le empezará a revelar algunas de los pasajes que has leído, que están contigo. Por ejemplo, ¿se acuerdan la visión y el sueño? Era un sueño que tenía José cuando él le dice a sus hermanos que él veía que había como el sol y la luna y que las estrellas se inclinaban ante él. Era una imagen de Israel. Entonces aquí interesante que aquí está la luna, las estrellas, la mujer y bueno, entonces son imágenes que nos indican que se está hablando de Israel. Y entonces en ese sentido, nosotros tenemos que ver que pues la misma Biblia se está interpretando, no hay que ser tan creativos en cuanto al tema a quién se está refiriendo la mujer que está vestida de sol, con la luna sobre los pies y una corona de 2 estrellas, embarazada y gritando. Entonces, esto hace parte de de estos sueños que en el Antiguo Testamento había. Y más, o sea, también Jeremías hablaba de la existencia de Israel y se refería a él bueno, vamos a leer esto, Jeremías 31, 35 al 37. Así ha dicho Dios, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y así ha dicho, bueno, y dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Entonces vea cómo empieza el profeta Jeremías hablando del sol, la luna y las estrellas y luego inmediatamente se refiere a Israel. Entonces creemos muy convencidamente que la mujer vestida de sol tiene que ver con Israel. Y claro, toda la profecía del Antiguo Testamento de Israel para que viniera Jesús. Cuando dice, ella dio a luz un hijo que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pues es una referencia directa al Salmo 22, donde se habla de que vendrá el Mesías y que él pues juzgará con vara de hierro. El Salmo 22 tiene mucho de la profecía mesiánica. Entonces, literalidad, claridad y por sí misma podemos verlo en estos textos. La Biblia tiene elementos que nos ayudan a interpretar a quién se refieren estos símbolos. Y estos símbolos nos ayudan a ver. Ahora, ponerle digamos que el sol es tal cosa, la luna es tal cosa, las estrellas, pues son 12, podrían ser las tribus de Israel. Y bueno, y uno empezar a ver cada detallito, pues, digamos, eso no es tan fácil ni correcto y a veces ahí es donde empezamos a tener dificultades con el tema de significados ocultos o significados místicos que nos desvían de lo que Dios quiere decir. Por ejemplo, un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego dice que ese dragón es pues el diablo.
pues lo que uno dice, 7 cabezas y 10 cuernos, pues muestra que tiene poder y es inteligente. Pero darle sentido a cada cuerno o a cada cabeza son detalles que de repente no te van a ayudar en la interpretación y sí te van a distraer de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, además de que nos muestra que un dragón rojo, o sea, como hablando siempre el rojo ahí, y todo lo que hace tiene que ver con esa sangre, esa maldad, esas cabezas que hablan de inteligencia y esos cuernos que hablan de poder, es suficiente para que nos... Y bueno, y una corona en cada cabeza, o sea que sí, tiene una autoridad real, pero más que eso, ya digamos, uno no tiene que profundizar en detalles, es un consejo hermenéutico, o sea, no le busques más significados ni hagas más analogía sobre lo que la misma Biblia ya está revelando, que es muy sencillo. Tiene características, tiene cierta... hay una visión sobre esto, pero es el diablo, es el Satanás, es la serpiente antigua, es el que engaña al mundo entero y que fue lanzado de la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, ahí tenemos esta claridad. Ahora, adelantémonos a ver entonces los siguientes ejemplos normativos. El principio orientador normativo número 7. Las enseñanzas prevalecen sobre la narrativa en la interpretación y la doctrina. Entonces, las enseñanzas prevalecen sobre la narrativa, la interpretación y la doctrina. Y principio orientador número 8, ambas ideas. Parece una contradicción, pero entonces aférrese a ambas ideas. En este texto de Apocalipsis 12, cuando ya viene aquí el texto y dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, fue lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense, oh cielos, alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y paremos ahí un momento. Entonces, no dejamos los anteriores, principios orientadores, pero ya están establecidos los símbolos, ya están establecidos los personajes, ya está establecido a qué se hace referencia las figuras que hemos ya interpretado usando la misma Biblia. Entonces dijimos que la mujer representa a Israel, que el dragón, la misma Biblia dice que es el diablo, el Satanás, el engañador. También establecimos que esta simiente, este hijo, con vara de hierro, hace una referencia directa al Mesías, Salmo 22. Se establecieron los símbolos. Y ahora vienen las enseñanzas, viene lo que es. Entonces aquí uno dice lo normativo, viene aquí versículo 10 al 12, como todo un texto que cuenta, que dice claramente la razón de este conflicto, la razón de por qué esto está aquí mostrándose. Ha llegado la salvación y el poder. Esto es una enseñanza. Esto prevalece sobre, como toda esa historia del dragón y la mujer y la persecución y los gemidos y toda la dificultad que uno puede ver en esa visión de Apocalipsis 12. ¿Por qué se escribe todo eso? Porque la salvación y el poder de nuestro Dios ha llegado y la autoridad de Cristo se ha establecido. ¿Por qué? Porque el acusador ha sido derrotado, porque él fue echado de los cielos. Ahora,
uno podría preguntarse aquí, yo le hago preguntas al texto y digo, ¿cómo así? Este diablo está acusándome allá en el trono de Dios. Bueno, eso parece que eso es lo que dice el texto. El acusador, el que te acusa delante de Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y si recuerdas la historia de Job, él se narra que hay un acusador que viene y acusa a Job. Y bueno, ahí como en la Biblia, yo me acuerdo la historia de Jesús que viene y le dice a Pedro, Pedro, el acusador te ha pedido para zarandearte y yo he pedido que no te falte la fe. Y bueno, además de ser un texto bien interesante porque en cambio de que Jesús pidiera que no me zarandearan, pidió es que no me faltara la fe. Pero lo que quiero señalar es otra prédica, pero lo que quiero señalar es el acusador está ahí, pidió zarandear a Pedro. Entonces sí, este texto nos muestra que hay un día en que el acusador, el que acusa delante de Dios a los cristianos, será lanzado. ¿Y cuál será la victoria de estos creyentes? ¿Cuál es la victoria de los creyentes? Esta es una enseñanza. Tú vences porque por la sangre del Cordero y por el testimonio que tú das como cristiano. Esta es tu victoria. Y mira, esa es una enseñanza muy clarísima de Apocalipsis 12, sobre toda la narrativa que estamos viendo acá. Tú vas a tener victoria por la sangre del Cordero, por la obra de Jesús en la cruz. Aleluya. Tenemos que siempre alabar a Dios y reconocer con alabanza la obra de Jesús en la cruz que nos salvó, la salvación y el poder de Cristo ha llegado. Y yo soy victorioso por la sangre del Cordero, pero también por la palabra de mi testimonio. Por el testimonio que como cristiano yo doy, tengo la victoria, hermano. No se olvide de esto, son las dos cosas. Tú tienes una victoria en la sangre de Jesús, Él te limpió de los pecados, eres una nueva criatura, hay poder en ti, pero también tú das testimonio y ahí está tu victoria. Los cristianos que pasan por este mundo sin ese testimonio claro, pues claro que se diluyen en medio de un mundo que está queriendo acabar el testimonio de Dios. Y ellos, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Es que conocer este tipo de cristiano que no aman tanto su propia vida por dar testimonio, porque no le tienen miedo a la muerte, porque saben que van a ir a donde Dios. No, eso es radical, o sea, esa gente se hace notar, estos no pasan desapercibidos, son creyentes que están ahí dándolo todo y el entorno a su alrededor saben. Este es Apocalipsis 12, que tiene enseñanzas claras en medio de una narrativa que nos pone claramente en promesa, en desafío, en testimonio. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, alégrense a ustedes, los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar. Y aquí entonces voy a volverme un poco a donde dice versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Y el profeta Daniel habló de las semanas y habló de una semana, las semanas 70, y también la dividió como en dos. Y estos días y esta semana que Daniel habla, pues tiene que ver como con un periodo de 7 años. Aquí es donde discuten mucho los eruditos si esos 7 años son figurativos o son literales, porque están inmersos dentro de obviamente mucho contexto figurativo. Entonces, pues llegar a decir que son literales 7 años es pues con mucha humildad.
Y aquí les hago otra precisión hermenéutica. Algunas cosas que la profecía indica que todavía están por pasar y no han pasado, tenemos que tener la claridad y la humildad de saber que hasta que no pase, nosotros no sabemos exactamente cómo ocurrirán. O sea, cuando Jesús se paró frente al templo y dijo, pueden destruir este templo y en 3 días lo reconstruiremos, y hablaba de la resurrección. Pero luego cuando dio las profecías allá en Mateo 24 y habló de la destrucción de Jerusalén, no se sabía muy claramente cómo podía ocurrir eso. La verdad no. Hasta el año 70 que pasó. General Tito de Roma vino y destruyó todo. Y así podemos ir viendo, o sea, cómo se van a juntar nuevamente los judíos como un Estado de Israel. Comenzando el siglo XX, la iglesia leía la Biblia y no podían, decían, pues vendrá, pero ¿cómo? Algunos especulaban, algunos decían, la geopolítica era muy difícil. Hasta el año 48, bajo una gran tensión mundial, Israel aparece como Estado. ¿Quién iba a calcular eso? O sea, no. Leí un libro sobre la profecía de las Alemanias Unidas, pero el libro era de los años, finalizando los 70, empezando los 80, que se escribía mucho sobre la escatología, y el libro decía que nunca jamás Alemania volvería a ser unificada porque la Biblia dice que yo dividiré a los que te dividieron y bueno, cosas así. Y allá en el 89 tocó botar el libro con el muro porque cayó el muro de Alemania y el libro quedó sin valor porque se atrevió a especular cómo podrían ser estos eventos. Y sí, hay que tener humildad. Hasta que no pasen, no sabemos. Podemos especular, podemos imaginar, podemos proyectar, pero siempre con la humildad de que solo Dios tiene la última palabra. Y cuando esos eventos pasen, así yo me haya equivocado en mis proyecciones, Dios me seguirá amando como su hijo y me tiene paciencia y seguro hasta se ríe cuando hacemos algunas predicciones, proyecciones, pero bueno, es válido hacerlas sin olvidar que de todos modos hay enseñanzas muy claras acá. Entonces esos 1260 días, la semana 70 y todo eso, ahí es donde algunos dicen que pues el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación, y cuando usted lee aquí que dice, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, el diablo ha descendido, y él sabe que le queda poco tiempo, y entonces aquí es donde se habla de que sí habrá una época muy difícil, una gran tribulación. Mateo 24 habló de esto, pero tanto que decir que solo es para Israel, que los cristianos no pasaremos por eso, bueno, hasta allá no nos atrevemos a decirlo con la total seguridad de la revelación bíblica, porque como les digo, esta semana, estos días están por venir todavía. Y más bien apeguémonos a nuestro Dios y que pase lo que pase, yo me encuentre victorioso por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio y muy pegado a mi Señor. Ese es como lo que nos anima más bien el texto a hacer. O sea, prepárate, alégrate porque estás con el Señor, pero prepárate porque el terror, la persecución, cuando el dragón se da cuenta que ha sido lanzado, y persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a ella se le dieron 2 alas, como las grandes alas del águila, para que pudiera volar en lugar de que se había preparado para ella en el desierto. Allí será cuidada, protegida, lejos del dragón, durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó al río que brotaba de la boca del dragón. El dragón se enfureció contra la mujer, le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Y tú tienes que saber que capítulo 11, 12, 13 es como un gran bloque
Así que deberías leer el 11 y el 13 si quieres saber qué pasa en esta historia, porque en este curso solamente estamos tratando de ver cómo los principios orientadores se aplican a las escrituras, en este caso a la escritura profética. Pero sí es interesante esto, cuando nosotros vemos acá, aquí no hay como contradicciones entre las ambas ideas, aunque podría ser como un principio interpretativo que algunos tienen, que cuando se habla de persecución, se habla de Israel, y cuando se habla de bendiciones, se habla de la iglesia. Bueno, es un principio interpretativo muy raro, pero algunos, algunos leen así la Biblia, pensando, esto no es para mí, esto es para los israelitas, que ellos son los que los van a perseguir, y el dragón los va a buscar, y se va a enfurecer con ellos, y les va a hacer todo tipo de ataques, y que la iglesia ahí no está. Bueno, yo no estoy tan seguro, porque también en, el apóstol Pablo estableció claramente que la iglesia podría ser considerada como Israel, descendiente de Abraham espiritual, hijos de Abraham, hijos de Dios, hijos de Abraham, un Israel espiritual. Así que cuando yo leo las cartas de Pablo y vengo y leo esto, no estoy tan seguro de que no se hable de mí también como un creyente, que aunque no soy como un descendiente físicamente de Israel, soy un descendiente espiritual de Israel, y eso quedó claramente establecido en las cartas del apóstol Pablo. Así que ese principio interpretativo deberíamos más bien dejarlo a un lado y pensar, bueno, esto también es para mí, Dios quiere que yo lo sepa, Dios quiere que yo me prepare, Dios quiere que yo esté atento, que yo esté alerta sobre todas estas cosas que la profecía está mostrando. No hay que ser tan simples y pensar que esto solo es para los descendientes de Abraham en la tierra, en este caso el pueblo de Israel o judíos o algunas tribus como Benjamín y otros, no, levitas, no, esto es para todos los descendientes de Israel, incluidos nosotros, el Israel espiritual de ambos pueblos hizo uno. No, es que hay citas bíblicas por montones para que usted no se sienta excluido del Apocalipsis 12 y de todos los eventos que está marcando la Biblia proféticamente. Pero recuerda, hay bendición en oír, y hay bendición en obedecer, y hay bendición en sabernos que Dios nos alerta a esto. Entonces aquí viene los principios orientadores finales. La transformación, el propósito principal de la Biblia es cambiar vidas. Al aplicarla, no solo aumentar nuestro conocimiento. Y la aplicación, una sola interpretación, pero puede haber muchas aplicaciones. Los dos últimos principios de interpretación. Entonces, aún el Apocalipsis 12 puede transformar mi vida. Aún ahí encuentro enseñanza que puede ayudarme. Hay cosas interesantes en esta narrativa. Por ejemplo, la mujer será cuidada. O sea, Dios siempre, siempre va a cuidarnos. Siempre. Aunque un dragón trate de acabarme, Dios, dice aquí la Biblia, me cuida. Y la creación misma está en un plan de cuidar a los hijos de Dios. Todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Así que Dios nos va a cuidar. Y esa obediencia, ese testimonio transforma mi vida. Me hace dependiente de Dios, me hace dependiente de su promesa, pero también me da una actitud frente a la vida. Yo voy a dar testimonio, pase lo que pase, venga lo que venga. Ahora, esto es una declaración en la que cada cual debe llegar para ser transformado, para ser cambiado por Dios. Y obviamente, aquí en la aplicación de esta interpretación de la sangre del Cordero, mi victoria, la palabra de mi testimonio, mi victoria, el cuidado de Dios a pesar de circunstancias de persecución y de tribulación, bueno, ese acusador echado, toda esta aplicación que yo podría ver acá,
pues tiene que ver con estos símbolos, esta enseñanza, esta interpretación que la Biblia hace de sí misma. Entonces, como te das cuenta, pues aquí muy fácilmente, entendiendo y leyendo la Biblia en diferentes partes del Antiguo Testamento, como Juan lo tenía. Juan tenía al profeta Jeremías, al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, al profeta Isaías. Él los tenía, él los leía. Desde chiquitos se lo enseñaban, se lo leían. Ellos interpretaban las profecías que se habían dado antes que Jesús apareciera 700 años antes. Que profecías de 400 años antes, como Miqueas y Malaquías, profetas como Isaías 700 años antes, profetas como Daniel como un siglo antes, 1000 años antes. O sea, el punto es que Juan tenía la historia, tenía el testimonio, tenía la interpretación de estas profecías. Y con esta base, él ve e interpreta. Lo mismo nosotros tenemos. Tenemos los salmos, tenemos a los profetas que tenía Juan. Y por eso nos acercamos a este libro con también ese trasfondo de la profecía del Antiguo Testamento. El libro es una unidad, Dios es el autor de todo. Y ahí es donde se demuestra una vez más que Él es el que le da sustento a sus profecías y palabras. Y por el otro lado, tenemos una aplicación, o sea, una obediencia para hacer, una actitud que tener cada día con respecto a las palabras de la profecía. Expectantes de cómo se desarrollarán estas semanas, estos 1260 días y todo esto, pero con una actitud frente a la vida en la que hoy yo me mantengo firme, obediente, dependiente del Señor, una aplicación clara. Y bueno, este trabajo exegético y hermenéutico es para ti primeramente. O sea, esto hace un cambio en tu vida. Luego comunicamos estas descubrimientos, enseñanzas, aplicaciones, testimonios. Eso es lo que hace parte de lo que se llama la homilética. Pero lo que sería, no sería como tan bueno es que tú te apliques a la exégesis y a la hermenéutica de la Biblia solo con el propósito de comunicársela a otros creyentes y que no atravesara por ti. Bueno, es una gran pérdida, porque al final la Biblia es para la bendición personal, o sea, no deberías tener esa solo intención. Aprovecha lo que estás aprendiendo y claro, después de que uno está siendo transformado, uno quiere compartir eso con el mundo entero. Esa es la realidad. Pero bueno, hasta aquí nuestra segunda sesión, nuestros 10 principios orientadores aplicados al uno de los libros más fascinantes y más emocionantes, como es la revelación del Apocalipsis y las profecías y el futuro, la escatología del futuro. Y que se dan cuenta, no es tan difícil cuando aplicamos los principios. Con más práctica, usted los va a aplicar casi sin darse cuenta, pero ahora les dejamos con este taller y muchas gracias por su atención, por estar aquí. Bendiciones a todos los que van a ver este video posteriormente, que Dios les ayude y que sigan apasionados por la palabra del Señor. Gracias, Pastor Arturo. Muy interesante, impresionante y nutritivo lo que has compartido con nosotros este día, porque el énfasis que existe en la transformación de nuestra vida para mí es el centro de todo, porque eso es lo que la palabra de Dios, la intención de Dios a través de su palabra. Y simplemente para confirmar algo que dijiste sobre la interpretación, la misma Biblia nos da la interpretación. Algunas veces quizá no la entendemos o no la captamos o no queda muy clara para algunos de nosotros, pero si lo que hablabas del sufrimiento es para Israel, no para la iglesia, y la iglesia por un tiempo ha tenido esa actitud, bueno, no es para mí, no es para mí, no es para mí. El versículo 17 del capítulo 12 nos da una claridad sobre esto cuando dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces eso claramente para mí habla de nosotros, habla de la iglesia, no habla solamente de Israel. Nosotros somos los que tenemos el testimonio de Jesucristo, los que estamos tratando de guardar sus mandamientos. Entonces, y el énfasis que pusiste en estar preparados, eso es indispensable en que esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Venga lo que venga. No sabemos cómo viene, tenemos una idea, pero venga lo que venga, es el punto principal, está preparado. Si Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación, eso realmente para nosotros no debe importar, porque si viene antes de la tribulación, qué bueno, gracias a Dios, estoy preparado. Si viene después de la tribulación, es mejor que esté preparado para eso. Como alguien dijera, viene antes o después, yo como quiera me voy con él. Entonces, muchas gracias, Arturo, por todo esto y espero que todos sigamos tus consejos de estudiar y de aplicar estos principios para ir siendo edificados y transformados. Bueno, ya hablé mucho. Te agradezco mucho, mucho todo esto, esta sesión. Y continuamos con esto, con estas enseñanzas y aprendiendo, y sobre todo que podamos seguir practicando en la aplicación de estos principios. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo, Pastor Humberto, por estar aquí. Realmente seguimos aprendiendo muchísimo. Y recuerde, síganos en las redes sociales, suscríbase a este canal de YouTube si usted no se ha suscrito y comparta estas enseñanzas y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.